El 4 de mayo de 2025 en las redes sociales peruanas empezó a circular un video súper aterrador. No voy a describir lo que se muestra con detalle porque sí es algo bastante fuerte, solo voy a decirles que en esas imágenes 13 hombres son ejecutados uno por uno, a quemarropa, dentro de un socavón en las montañas de Patás, Perú. Esos 13 hombres llevaban 9 días desaparecidos. Durante esos 9 días sus familias salieron a la prensa, pidieron auxilio, lloraron frente a las cámaras, exigieron que alguien los buscara, pero el gobierno peruano respondió diciendo en conferencia de prensa que no tenía indicios de que el secuestro fuera real, que no había ninguna denuncia registrada y que no había nada que investigar. Esta es la historia de la masacre de Patás y de todo lo que pasó antes, durante y después de que el Estado peruano decidió no hacer nada. Patás es una provincia en el departamento de La Libertad, en el norte de Perú, zona de sierra, de pueblos pequeños y caminos complicados. Eso sí, con mucho oro debajo. De hecho, es uno de los yacimientos auríferos más importantes de todo el país. Y ahí opera la compañía minera La Poderosa, una empresa legal grande y ya establecida, pero alrededor de ella y a veces dentro de sus propias instalaciones operaban también mineros ilegales, bandas criminales o estos grupos encontraron en el oro ilegal un negocio tan lucrativo como el narcotráfico. Según datos de 2024, la minería ilegal peruana generó alrededor de 3.000 millones de dólares en un solo año. En febrero de 2024, el gobierno declaró Patás en estado de emergencia. Un año después, con estado de emergencia vigente, con cientos de policías desplegados en la zona, 13 hombres fueron secuestrados, torturados y ejecutados a sangre fría. El 25 de abril de 2025, un grupo de aproximadamente 40 agentes de seguridad de la empresa RIR marchaba en formación hacia la zona que debía proteger dentro de las operaciones de Minera Poderosa. RIR era una empresa contratista. Sus trabajadores no eran mineros en el sentido técnico, eran tipo guardias. Eran personas contratadas para mantener seguras las instalaciones y los accesos a los túneles donde se extrae el oro. 13 de ellos cayeron en una emboscada y un grupo armado los acorraló dentro de un socavón, un túnel de mina donde no había salida posible. Los ataron de pies y manos y los despojaron de sus pertenencias. Luego los trasladaron a otro lugar, más adentro de la montaña. Ese mismo día las familias dejaron de recibir noticias de ellos, así que empezaron a llamar, pero nadie respondía. Preguntaron a compañeros de trabajo, luego fueron a las autoridades y denunciaron la desaparición. Entonces comenzó algo que resultó tan cruel que fue el silencio de las autoridades. El 29 de abril, 4 días después de la emboscada, los captores se comunicaron desde una bocamina en el anexo de Pueblo Nuevo. Exigían 4 millones de soles a cambio de liberar a los 13 trabajadores. Este mismo día, el jefe del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adriansen, salió a dar una conferencia de prensa y dijo esto: nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Patás y no tienen noticia de que el suceso que se informó sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento. Uno de los padres de las víctimas respondió públicamente minutos después, dijo que él había presentado la denuncia ante las autoridades el martes anterior, que tenía el comprobante y que las autoridades mentían. La empresa minera Poderosa guardó silencio durante días. Recién, el 2 de mayo, una semana después del secuestro, emitió un comunicado confirmando que sus trabajadores habían sido secuestrados por mineros ilegales coludidos con criminales. Y aprovechó para señalar algo que nadie podía ignorar. La semana previa al secuestro, la Policía Nacional había desplegado más de 800 efectivos en Patás para un operativo. 800 policías. Y aún así, 13 hombres fueron capturados y nadie los encontró. ¿Cómo es posible que sigan sucediendo estas cosas? El 4 de mayo de 2025, 9 días después de la emboscada, las rondas campesinas y los efectivos policiales que buscaban a los 13 trabajadores los encontraron. Estaban dentro de un socavón, todos juntos, pero ya desvividos. Los forenses determinaron que habían sido ejecutados. Los cuerpos mostraban signos de tortura,
4 de ellos estaban en un estado de descomposición tan avanzado que fue necesario recurrir a pruebas de ADN para identificarlos, lo que significa que llevaban varios días desvividos antes de ser hallados. Afuera del socavón sus familias esperaban noticias, madres, esposas e hijos pequeños. Al menos 10 menores quedaron huérfanos tras el suceso. La presidenta declaró toque de queda en la provincia de Patás y suspendió todas las actividades mineras por 30 días. Anunció medidas urgentes y dijo que el gobierno había actuado desde el primer momento, pero ese mismo día comenzó a circular en redes sociales el video de las explosiones. Y aquí es donde el caso, más allá de la tragedia evidente, empieza a mostrar capas que no cuadran. Primera capa: el sospechoso principal, identificado por la propia presidenta como el presunto autor intelectual de la muerte, es Miguel Rodríguez, alias Cuchillo. El 5 de mayo, el día después de que Boluarte lo nombró públicamente como el responsable, Cuchillo abordó un vuelo comercial y se fue a Colombia. Entró al país sin ningún problema porque no existía ninguna orden de aprehensión en su contra, ninguna alerta migratoria ni nada que lo detuviera, hasta que fue arrestado en Colombia el 16 de mayo, 11 días después de huir y extraditado. ¿Cómo el principal sospechoso de una masacre que ya era noticia nacional pudo salir del país libremente un día después de ser nombrado por la presidenta? ¿Que alguien me explique eso? Segunda capa: la investigación descubrió que 2 miembros de la Policía Nacional de Perú estaban siendo investigados por supuestos vínculos con la empresa R&R, la misma empresa que empleaba a las 13 víctimas. Uno de esos policías había sido dado de baja en marzo de 2025. Tenía vínculos con la organización criminal conocida como la Gran Alianza. Tercer capa: hay un testimonio de un colaborador que afirma que dentro de la propia empresa R&R existía una estructura que iba más allá de la seguridad privada. Había personas encargadas de logística, manejo de armas y negociaciones con grupos criminales. Un sujeto apodado Técnico habría negociado previamente con Cuchillo la entrega de un nivel aurífero en disputa. ¿Acaso los 13 trabajadores eran simples peones de un tablero de ajedrez criminal que ni siquiera conocían? Hay muchas formas de leer este caso, pero si tuviera que apostar por la explicación más lógica de todo lo que ocurrió, esta es la que más me convence. Creo yo que los 13 trabajadores fueron ejecutados mucho antes de lo que el gobierno admitió. El estado avanzado de descomposición de varios cuerpos indican que estaban desvividos mientras el gobierno decía que no había ningún secuestro que investigar. Creo que la negociación del rescate fue un teatro, una cortina de humo para ganar tiempo o simplemente para hacer creer a las familias que había esperanza, cuando la sentencia ya estaba hecha. Creo que la negativa del gobierno a reconocer el secuestro no fue impotencia pura, fue parte de un patrón más oscuro, en una zona donde 15 bandas criminales operan simultáneamente, donde la policía tiene vínculos probados con esas organizaciones y donde el oro ilegal mueve miles de millones de dólares. Hay actores con mucho interés en que ciertas cosas no se investiguen, no se confirmen o no se hagan públicas. Creo que estos 13 hombres quedaron atrapados entre dos poderes: el poder del crimen organizado que quería controlar el oro y el poder del Estado que no podía o no quería protegerlos.